Jueves 21 de noviembre de 2024. Estamos en el inicio de las jornadas académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para el día de hoy. Hemos llegado ya a la emisión número 669 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que abordaremos hoy es la continuidad de la emisión 668, que es la extensión de los hechos sucedidos tras el sangriento ataque terrorista de el ELN contra los habitantes del desprotegido municipio de San Pablo Bolívar a inicios de 1972, cuando el grupo criminal celebraba 7 años de haber aparecido con un ataque terrorista también en el municipio de Simacota, Santander. En ese momento los medios de comunicación insistieron muchísimo que era el ataque terrorista más grave de una acción subversiva comunista contra un poblado. Eso no es tan cierto porque ya habían ocurrido otros hechos como el ataque de las FARC contra Isaac Cauca, cuando Tiro Fijo y Jacobo Arenas fusilaron a dos monjitas que iban en un vehículo que se desplazaba entre Insa Cauca y Popayán. Y había habido otras acciones criminales también en la época de la violencia, por ejemplo, en corregimiento de órganos en el departamento de Huila. Tiro Fijo asaltó un poblado, lo incendió, lo destruyó y masacró a 30 personas porque eran militantes del Partido Conservador. Entonces sí había habido otros hechos peores perpetrados por terroristas de las FARC-ELN en Colombia. Y en el hecho subsiguiente se presentó una emboscada de la cual hablamos brevemente ayer, hoy la retomaremos, pero además complementaremos todo el escenario político, estratégico, geopolítico, sociológico en que estaban ocurriendo estos hechos, porque si ayer tuvimos tema para reflexionar un poco, hoy tenemos más elementos de juicio para seguir indagando en esta grave situación de público que 52 años después no mejora, sino que parecería mantenerse en el tiempo. Entremos en materia para revisar estos hechos. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama y la situación política en Colombia en 1972, graficada de manera magistral por los caricaturistas Pepón y Chapete? Sí, ellos y había otro Merino y había otro, eran como 5 caricaturistas que a menudo publicaban en diferentes medios de comunicación la sátira política o el análisis político o el resumen político en un dibujo con un título, pero lo decían todos. Entonces, aquí al iniciar el año 72 se celebró, o mejor, sí, finales del 71, inicios del 72, se estaba celebrando en el Tolima, en el sitio Chicoral, correspondiente al municipio del Espinal, una reunión como una especie de retiro espiritual que había hecho el señor Pastrana con el fin de plantearle al país una cantidad de cambios, en especial una acción contra el artículo 122 de la Constitución, tendiente a hacer lo de siempre, una reforma tributaria y una cantidad de promesas que naturalmente resultaban inciertas. Y uno de sus actos populistas, igual que Petro, era que la educación era gratuita en los colegios oficiales del país. Le coincidía que en solo Bogotá 11 colegios privados habían cerrado sus aulas porque no había suficiente personal para educar o no había clientela. Y entonces, como estos colegios eran privados, pues dependían de los estudiantes particulares. De remate, los sacerdotes que tenían ese control prácticamente de esa educación estaban buscando la fórmula y propusieron que el Estado colombiano
le diera subsidios a las familias de los que ya habían sido matriculados, lo cual parecía como un esperpento. Si no había recursos para darle a los más necesitados, mucho menos para darle a los curas. O sea, una forma más de mantener el concordato y los diezmos a la brava. Entonces, el señor Pastrana, ante todo ese enredo, con su populista ministro de Educación, anunció educación gratuita. Y ese era el propósito que pintaba ahí Chapete. El otro propósito era que el señor Pastrana, en medio de su politiquería, estaba prácticamente promoviendo una reforma tributaria y al mismo tiempo decía que iba a reducir los impuestos, algo que como que no cuadraba porque las reformas tributarias en Colombia nunca son eh, progresivas, sino regresivas. Pero pues era la propuesta que él hacía y de esa manera Chapete lo colocaba a la imaginación del pueblo. La otra era, la otra era la propuesta permanente de que iban a hacer una rebaja de precios para la canasta familiar, es decir, para que a las familias de los ciudadanos les saliera más económico los gastos de su subsistencia familiar, algo que tampoco cabía en la cabeza de nadie, ya que la tendencia de las inflaciones siempre ha sido al contrario en Colombia. Nunca ha habido disminución, no ha habido inflación negativa, siempre es sumando en contra de la capacidad adquisitiva. Y la otra era que supuestamente los congresistas habían prometido que después de los eternos recesos que ellos hacían, regresarían a trabajar. Y de remate, los liberales y los conservadores hablaban como las reservas hoy en día, la unión, la unidad, pura y física mentira. Entonces, en este momento, si se miran esos pósters o las caricaturas y no se tiene el contexto de lo que pasaba, pues no causan ninguna sorpresa lo que dice ahí. Pero mirándolo en esa época tenían una carga profunda de crítica, de burla y de altura intelectual para mofarse de lo que eran los propósitos del año 72. Y el señor Pepón, por su parte, comenzó a mostrar otro tipo de trapacerías que se estaban haciendo y las hizo a manera de pronóstico. Y dijo, por ejemplo, que en agosto del 72, cuando se completaban 2 años del mandato del señor Pastrana Borrero, podría haber alguna remesón, algún cambio en el alto mando militar y que entonces allí llegarían todos a decirle que ratificaban el respeto a las instituciones. Esto por lo que la campaña de Rojas Pinilla después del robo de las elecciones del 70 estaba retomando mucha fuerza. Y al mismo tiempo presentó que en abril y mayo, como vendrían las elecciones de Mitaca, que llamaban de los cuerpos colegiados, había caído ya de primera María Eugenia Rojas y era la que estaba encabezando las listas en todo el país con la NAPO y con unas coaliciones que había. Entonces, detrás de ella en el rodadero venían un poco de personajes de los distinguidos de la política nacional buscando superar los temblores y deslizamientos que habría en la política. Y no se equivocó porque, como veremos más adelante, el ilustrísimo señor Belisario Betancur, que era conservador, como decían los mismos conservadores, más godo que el azul de metileno, resultó presentando su propuesta de ser candidato a la presidencia en el 74 por la NAPO y duró un tiempo metido ahí. Es algo que se nos olvida. Y 8 años después eh, terminó entregándole el país a las FARC y al ELN. Bueno, también dijo que las ventas del comercio iban a bajar ostensiblemente en el 71 y no como prometía el señor Pastrana. Y acertó. Y presentaba el susto que tenían todos los politiqueros corruptos y descompuestos de liberales y conservadores porque el golpe que iban a recibir, como en efecto lo recibieron en las elecciones de consejos y asambleas, fue muy fuerte, ya que los rojistas ganaron en muchas partes del país. Y que al final del año
el señor Pastrana saldría ante los medios de comunicación y diría que todo era paz y amor. Hoy miramos estas caricaturas y nos parece que algunas no las encontramos ni chiste porque no estamos ubicados en el tiempo, pero en ese momento, con la tensión política que había y que además el señor Pepón pronosticaba que habría nuevos paros generales en febrero, inclusive los anticipó y así ocurrieron, más desórdenes estudiantiles en marzo y así ocurrieron. Era la época en que la Universidad Nacional, una persona comenzaba una carrera en un año y terminaba 10 años después y estaba de buenas, porque eran los cierres permanentes debido a que los terroristas orientados por el Partido Comunista bloqueaban el país. Pero el presidente y el ministro de Educación hablaban de que Colombia era el país más educado del continente y que sus esfuerzos y bla, bla, bla. Todas estas críticas muy fuertes demuestran la polarización en que estaba el país, la desubicación y si uno lo mira desde otra óptica, la forma como una cantidad de vectores excluyentes le apuntaban a lo que se vivía en Colombia. No había ninguno incluyente, sino cada uno alando para su lado. ¿Por qué el diario El Tiempo editorializó el 4 de enero de 1972 bajo el título de Violencia anapista? Porque el diario El Tiempo era eminentemente antirrojista, era pro Frente Nacional total. Eh, Era una persona, perdón, era un ente politizado que para mantener sus prebendas, que la familia Santos estuviera incrustada en el poder y los contratos jugosos que le daba el gobierno por publicación de publicidad y edictos y mantener esa influencia de lo que se ha llamado el cuarto poder, hacían lo que fuera con tal de desprestigiar al general Rojas Pinilla. Y lo titularon así, Violencia Anapista. ¿Qué había sucedido? Que en la Asamblea de Santander hubo un problema, una riña, y ahí terminó en medio de esa riña muerto un agente del F2 y de inmediatamente se indicaron a los miembros de la ANAPO de haberlo asesinado. Eh, También ocurrió un problema fuerte en el Valle del Cauca con los anapistas y también hubo disparos. Y para finalizar el año, en el municipio de Bello, Antioquia, un diputado a la Asamblea de Antioquia, en una riña personal, eh, tuvo un enfrentamiento fuerte con una persona allá en el municipio de Bello y terminó muerto esa persona, pero eso no tenía nada que ver ni con el partido ni con la política, pero la descomposición de este diario y la familia Santos, con tal de sobreponer a la realidad de Colombia, la, entre comillas, importancia histórica de la NAPO, del Frente Nacional, entonces lo mejor era echarle a gasolina al fuego de las pasiones y desnaturalizar a la NAPO con el fin de presentar a los dirigentes liberales y conservadores como los impolutos ángeles caídos del cielo, víctimas de la violencia comunista que se promovía desde la NAPO. Así de torcidos y torvos y siniestros han sido los politiqueros y sus medios de comunicación en Colombia. Mi coronel, ¿cuál es la importancia política de la reforma del artículo 122 de la Constitución Nacional de 1886? Pues recordemos que el artículo 120 era el que le daba al gobierno las excepciones para mantener el país en estado de sitio y era lo que ocasionaba tantas dificultades, comenzando por los comunistas que siempre lo cuestionaban o por los que no estaban con la suficiente mermelada en el gobierno y aprovechaban cualquier escenario para reclamar, entre comillas, democracia. Pasa como hoy, que aparecen personas que hacen procedimientos no democráticos para llegar a ser candidatos o hasta para ser elegidos, pero todo el tiempo hablan de democracia. Y cuando están en los cargos, los ejercen de manera eh,
autoritaria o autocrática, pero hablan de democracia. Entonces, en ese tiempo ocurría algo similar. El artículo 122 era el que le daba al presidente de la República la garantía de legislar por decreto, sin pasar por el Congreso, con decisiones de emergencias económicas. Eso siguió en la Constitución del 91, pero ya tiene otras cortapisas, le ponen más límites y tiene que tener otras justificaciones y la Corte Constitucional puede intervenir ahí. En la otra Constitución, en la del 86, no había tantas cortapisas, no había Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema, que era nombrada por el presidente, o sea, ahí no había nada que hacer. Entonces, no es que la de ahora no la nombre el presidente, la propone y la elige el Congreso, pero al fin es lo mismo, aunque hay un filtro más. Entonces, con la reunión anual o de fin de año, ese retiro espiritual que hizo el presidente Pastrana en Chicoral, Tolima, allá en el municipio del Espinal, llegaron a una conclusión, era que había que hacer una reforma económica y había que proclamar, obviamente, un estado de emergencia y buscarle el esguince para alterar el artículo 122 y ponerlo mucho más presidencialista, o sea, aumentarle los poderes autocráticos al demócrata Misael Pastrana Borrero. Pero no solamente era para él, es porque ya estaban pensando que les quedaban 2 años de la farsa llamada Frente Nacional y estaban tomando nuevamente mucha fuerza el general Rojas Pinilla, todavía estaba vivo, con la NAPO, de la cual hasta el caricaturista Pepón anunció que ganaría las elecciones del 72 en muchas partes del país, como en efecto ocurrió, y además porque el señor López Miquelsen, que había intencionalmente acabado con el Frente Nacional, era la sombra que tenían Virgilio Barco, Durán Duzán, Turbay Ayala, Lleras Restrepo, Lleras Camargo, y todos con ambiciones de ser presidentes. Lleras Camargo y Lleras Restrepo no ocultaban su intención de ser reelegidos. Y Lleras Restrepo, en un asomo de supuesta dignidad, suspendió un viaje que tenía a Medellín a hacer una de las manifestaciones que acá rato organizaba y dijo que definitivamente se retiraba de la política. Pero cuando un político corrupto y descompuesto dice que se retire de la política, es simplemente decir lo contrario. Él lo que estaba pensando era reorganizar baterías para ir a la del 78, porque sabía que la del 74 definitivamente o era Rojas o era López Miquelsen y no iba a jugarse esa carta negativa. Algo similar a lo que hizo el sobrino en el 2022, cuando concluyó que si se presentaba a esas elecciones sería tal la garrotera que le daba Petro y el señor este con lunático de Bucaramanga, que lo mejor era decir que él renunciaba a la política y no voy a participar, pero ahí lo vemos ya metiendo la baza a ver si de pronto en el 26 se nos vuelve a colar. Esa ha sido la característica. Entonces, en medio de todo ese juego, el señor Pastrana propuso en Chicoral lo que llamaron el acuerdo o el pacto de Chicoral para transformar la economía del país y necesitaba todos los poderes que le daba en ese momento un estado de emergencia. Entonces el caricaturista Chapete colocó una caricatura ahí en burla de él, diciendo que ese era un bebecito que tenían ahí y que hasta ahora le iban a dar el primer biberón, era el 122, pero lo que me está diciendo es que ese bebecito va a crecer y que estos sujetos van a seguir haciendo lo que quieren con el país hasta que efectivamente llegamos al año 90 y se hizo la votación para que se proclamara la constituyente y al fin se cambió esa constitución. En el fondo mantuvo muchos de estos eh, errores que siguen afectando a Colombia. Adelante, mi coronel. ¿Cómo fue el mensaje de Año Nuevo del presidente Misael Pastrana a los colombianos? Fue un mensaje autocrático producido por un demócrata, entre comillas. Él ya había anunciado que la reunión en Chicoral no era solamente para hacer unos pactos, sino era para hacer unas reformas que según él eran inaplazables, que le permitieran prolongarse en el poder al Frente Nacional. Este era menos ambicioso que Lleras Restrepo,
porque recordemos que Lleras en el 68, cuando hizo la reforma agraria, de una vez se fue con la propuesta de que había que alargar el periodo presidencial, suspender el Frente Nacional y reelegirlo a él porque en Colombia no había nadie más. O sea, si Petro es abusivo, arrogante y cretino, pensando que él es la salvación de Colombia, este señor era 5 veces más que él. Lo que pasa es que como la historia no nos la cuentan como es, todos vivimos esa época y los medios de comunicación fueron tan progobiernistas, pro Frente Nacional, como que los hechos se diluyen y los politiqueros de la época todos se dedicaron a alabar al Frente Nacional y todavía, a pesar de que los hechos muestran lo contrario, es común escuchar a los dirigentes de los dos partidos que es lo mejor que le ha podido pasar a Colombia, cuando aquí lo hemos demostrado hasta la saciedad, que es lo peor que le pudo haber pasado a Colombia, haber sacado el gobierno militar a punta de trampas y haber subido a dos partidos o a dos agrupaciones delictivas disfrazadas con el nombre de partidos a desgobernar a Colombia. Entonces el señor Pastrana dijo que eh, estaba viviendo los días más difíciles y más complejos de su democracia y sus partidos, y que si no se tomaba conciencia propia de las responsabilidades y compromisos, no se le podría cumplir a esa opinión ciudadana que lo respaldaba tanto. No sabemos cuál era la opinión ciudadana que lo respaldaba porque él había sido elegido ilícitamente tras un fraude, pero de vergüenza los políticos sí carecen. En segunda medida, anunció que iba a librar una batalla frontal contra el costo de vida y por eso le colocaron esa caricatura que vimos hace un rato. Lo cierto es que la inflación casi que se duplicó a la del año anterior y fue una promesa que nadie le cobró nunca, porque la amnesia además es total y porque el pueblo compraba el periódico era para envolver aguacate, ¿no? En ese tiempo no era tanto el flujo de la televisión, algo de la radio, pero estaban muy parcializados. En cambio, la compra del periódico, que era lo que más leían, era para leer las aventuras de Tarzán y de Dick Tracy o para mirar los resultados deportivos o el resultado de la lotería. Eso también era muy común en la época. O cómo han quedado las carreras de caballos en hipotecho, a ver si habían ganado algo o no. Y los demás lo compraban para envolver aguacate en la plaza de mercado, que era muy común ver el periódico ahí, para limpiar los vidrios de las casas. Para eso compraban el periódico. Luego dijo que utilizaría la carta, los mecanismos de la carta, para prevenir cualquier perturbación al orden político, social y económico. ¿De dónde decía eso? Recordemos que el año 71 fue muy álgido y fue muy reiterativo en violencia urbana, que hubo unos paros muy fuertes y que a cada rato la Universidad Nacional en Bogotá y en otras partes paralizaba la educación, etcétera. Luego dijo que él consideraría que no había momento válido para aceptar imprudencias de ninguno de los sectores y que habría que buscar esquemas de entendimiento, eh, porque si no había paz era imposible edificar a una Colombia eh, mucho más sólida. Eh, Luego dijo que él hacía votos para que la justicia y la paz fueran un sentimiento nacional, que según él había que llevar a que la voz del pueblo fuera escuchada, porque él era un demócrata. Se le olvidaba, reiteramos aquí nuevamente, que ha sido elegido ilícitamente y que al país no se le olvidaba eso y por eso estaba tan polarizado. Y habló como si estuviera hablando Petro, que había que hacer menos inversiones de fachada y más inversiones en el hombre que eleve su dignidad y mejore su calidad de vida. Algo muy parecido al cuento de la Colombia humana y el gobierno del cambio. Y dijo, y ustedes dirán si no, se parece al señor Petro, que iba a adelantar una estrategia para que hubiera una mayor producción alimentaria en Colombia
que había que hacer cambios en las estructuras agrarias y para que se superara la prolongada incertidumbre del cambio, que estimularía la producción industrial hacia los consumos populares y que habría una tarea radical del gobierno para combatir la especulación. Si ustedes oyen o leen este último párrafo, ¿a quién les parece estar oyendo? ¿A Petro o a Pastrana? Entonces vemos que esta mentira permanente que han utilizado estos sujetos investidos de altos cargos ha sido constante. Y ese fue el mensaje y la inaplazabilidad de las reformas del señor Pastrana en el discurso al país del 31 de diciembre del 71. Pero nosotros estábamos celebrando en esa época en Colombia que Víctor Mora había quedado de segundo en la San Silvestre, que, eh, que el Deportivo Cali y Millonarios llegaban a la final de la Copa Nacional y eso era un noticionón, que había ganado el reinado, una reina del Valle y eso era la noticia nacional todavía. Y en eso andábamos en Colombia mientras estos politiqueros hacían todas las cosas y obviamente el ELN y las FARC haciendo ferias y fiestas donde vivían. Pero ellos estaban era preocupados por una repartija de poderes y porque consideraban, entre esos altos jerarcas de la corruptela, que la decisión de la reforma agraria del señor Gerard Restrepo los había afectado y en el pacto de Chicoral estaban recomponiendo eso y necesitaban cambiarle el rumbo a esa situación y había unos intereses muy grandes de los inversionistas en las ciudades de mejorar sus ingresos y estaban estudiando alguna fórmula que resultó ser la famosa UPAC, que pervivió más o menos 2 décadas en Colombia, siendo como el fiel de la balanza de la economía y, y de las finanzas. Luego lo vimos que en el primer discurso del año ya nos trajo una serie de propuestas en las cuales la más importante para él era la continuidad del Frente Nacional y otras que vimos ayer, que obviamente no las vamos a repetir hoy porque ahí están grabadas en el episodio 668. Coronel, ¿cuál fue la primera información transmitida a la opinión pública por los medios de comunicación relacionada con la sangrienta emboscada perpetrada por los terroristas del ELN contra soldados del Comando del Magdalena Medio en el área rural del municipio de San Pablo a comienzos del 72? Mi coronel, había una cantidad de hechos anteriores a eso, directos relacionados con las reformas que anunció Pastrana y con la propuesta. Una de esas es que comenzando el año, en Cartagena fue condenado en un consejo de guerra un aeropirata que estaba detenido y que demostraba la cantidad de problemas que le trasladaban a los colombianos. Entonces comienza uno a hilar más delgadito y dice, bueno, pero si el presidente el 31 de diciembre habla de que la justicia va a mejorar, ¿por qué siguen poniéndole a las fuerzas militares ese chicharrón grasoso de hacer consejos de guerra contra delincuentes de todas las pelambres? Este que estaban juzgando es un bandido que ha secuestrado un avión de Avianca eh, que viajaba de Barranquilla a Cartagena, perdón, que venía de Montería, iba a Cartagena, Barranquilla y luego regresaba haciendo la misma ruta a la inversa. Y el delincuente lo secuestró esa aeronave y la trasladó para Maracaibo porque allí tenía familiares y necesitaba viajar. Entonces fue capturado y puesto a disposición de la justicia y entonces inmediatamente, como la justicia colombiana es podrida y descompuesta desde hace rato, lo mejor era trasladarle esa responsabilidad a las fuerzas militares. Entonces ya veíamos que había la primera contravía de los cuentos del señor Pastrana de que iba a fortalecer la, la seguridad, la justicia. Entre tanto, en Latinoamérica el comunismo estaba cogiendo mucha fuerza, muchísima fuerza. Eh, Había ganado en Chile las elecciones el señor Salvador Allende y por primera vez el Consejo de la ONU, perdón, de la OEA, fue presidido por un comunista.
cuando todos sabemos que una de las esencias de la creación de la ONU, de la OEA, estoy enredado, OEA, que fue creada con el fin de evitar que el comunismo se fortaleciera en Latinoamérica, eh, y eso le costó el cierre que aún soporta Cuba, el bloqueo, como llaman ellos, al régimen terrorista cubano. Pues de manera increíble, 10 años después de estos hechos, eh, el Consejo Permanente de la OEA fue presidido por un comunista que era el representante de Salvador Allende, que en ese momento era el boom en Latinoamérica porque había derrotado a los socialdemócratas y había derrotado a los liberales en Chile, y entonces por primera vez un comunista llegaba en el continente elegido popularmente y comenzó obviamente a extender toda su acción dentro y fuera del país. Eh, Uno de los problemas es que una de las universidades principales con sedes en Santiago y Valparaíso, que son dos ciudades muy cercanas, estaba completamente infiltrada por el comunismo, manifestaciones todos los días y 60.000 alumnos estaban afectados. Entonces, si en Colombia los comunistas no dejaban dictar clases en la Universidad Nacional, en Chile tampoco, estaban en la misma, y todo promovido desde el gobierno. O sea, lo que está haciendo Petro en este momento de invitar a la gente a destruir las ciudades y hacer marchas y protestas, y que los estudiantes a cada rato en las universidades salgan a hacer actos violentos, lo que pasa es que ya la prensa no les da tanto despliegue como antes, es copiado, fiel copia de lo que hacía Allende en Chile. Allende iba por ese camino y por esa razón fue que el general Pinochet lo sacó del palacio. La diferencia, pues todos la sabemos, es que eran otras épocas y el ejército chileno ha sido muy claro en esas posiciones frente al país de larga data, pero que fue la realidad de lo que ocurrió. Y en un comunicado del Ministerio de Educación en Colombia, y del Ministerio de Gobierno conjunto, se puso de manifiesto que era aterradora la inundación que tenía Colombia de propaganda comunista de la China. Era impresionante y llegaban unas revistas muy bien presentadas. O sea, en China muriéndose de hambre por miles, como estaba ocurriendo después de la revolución cultural de Mao, pero al mundo entero le enviaban un mensaje distinto y unas fotos de campesinos perfectamente vestidos, limpiecitos, trabajando en el campo, como posando para una película, y una cantidad de elogios al comunismo maoísta por todo el mundo. Llegaban a colegios, escuelas, entes gubernamentales muy bien manejados por propagandistas chinos. Y eso generaba pues un choque con la propaganda comunista soviética, al punto que definitivamente se abrieron las dos líneas y por eso apareció el EPL en Colombia. Y ya respecto, en medio de ese escenario, la primera información, como la veíamos en la emisión 668, fue con una gran cantidad de fotos y de despliegue mediático, en la cual se resumió que una cuadrilla del ELN, encabezada por Fabio Vázquez Castaño y Ricardo Lara Parada, ingresó violentamente al área urbana del olvidado municipio de San Pablo Bolívar el día que amanecían con la celebración de los Reyes Magos, 1972. El pueblo estaba tranquilo, un pueblo donde no se mueven ni las hojas a las 2 de la tarde por el calor tan fuerte que hace en el Magdalena Medio, y que a la madrugada habían entrado los terroristas destruyendo todo lo que encontraron a su paso, saquearon completamente el comercio, causaron daños por más de 8 millones de pesos de la época, que era harto dinero, asesinaron a un policía, dejaron heridos a otros tres y secuestraron a 4 personas, amedrentaron la población civil, y el cura Domingo Laín, que era un español recién vinculado al ELN, quería asesinar a varias personas en público en la plaza del poblado, y con más de 5.000 personas reunidas y megáfono en mano, preguntaba por la conducta de los agentes de policía y daba la intención, la insinuación de que el pueblo, como en una
orgía de sangre y terror, pidiera que lo asesinaran y cuando la gente le decía que no querían más violencia, que no los querían ver ahí, el bandido volvía a insistir que si había que fusilar a esos policías, los fusilaban. Y luego trajeron a cuatro personas, cuatro ganaderos de la zona, y querían fusilarlos también ahí delante de la población, y los campesinos se oponían abiertamente a que se cometiera ese crimen. Entonces finalmente se tuvieron que ir del poblado, pero dejaron una estela de sangre y terror que hoy no la recuerda nadie y que algunos de los que están sentados en la mesa de conversaciones con el señor Petro participaron en esa acción criminal, pero solamente hablan de que a ellos tienen que ponerles cuidado y dejarles secuestrar. Y ahí estamos en la misma, con una comisión de paz endeble y además presidida por una terrorista del M-19 que jamás les ven rostrar todo esto al ELN. Esa fue la primera información que hubo. Mi coronel, ¿cuál fue el resultado del Consejo de Guerra contra un aeropirata en Cartagena? ¿Y cómo podemos interpretar la carga laboral que recibían las fuerzas militares con los consejos de guerra contra delincuentes de todas pelambres, además de sus labores cotidianas? Pues como ya lo dijimos, el aeropirata fue condenado, pero eso no tiene ninguna razón de ser que se le traslade a las fuerzas militares esa responsabilidad porque eso es de la justicia. Entonces es la dicotomía, si las fuerzas militares no deberían tener poder como la querían opacar o soslayar los politiqueros, ¿para qué le trasladaban esa responsabilidad a sabiendas que mientras estuvieran en un consejo de guerra eran mínimo 6 oficiales, comandantes de tropas, los que estaban comprometidos en eso y las tropas estarían prácticamente acéfalas, porque si el consejo de guerra duraba una semana, un mes, lo que durara, pues los oficiales tenían que estar ahí en la sala de ese consejo porque no podían prevaricar o meterse en problemas y entonces las tropas, mientras tanto, ¿quién las comandaba? Y los bandidos haciendo feria y fiestas en otras partes y las tropas sin poder actuar de por sí limitadas en medios tanto humanos como logísticos. Y fuera de eso, con los comandantes amarrados, no en ese Consejo de Guerra, sino en todo el país, como ya estado de emergencia, atendiendo esos problemas, eso le quitaba mucha capacidad de instrucción, mando y operaciones a las unidades. Mi coronel, ¿cómo crecía la actividad política y propagandista del comunismo en Latinoamérica, mientras en Colombia la politiquería y las pugnas internas no dejaban vislumbrar siquiera la realidad de la agresión marxista, leninista y armada y desarmada? Como ya lo acabamos de comentar, Salvador Allende se ha convertido en el referente para Latinoamérica. Fidel Castro se ha ido a vivir a Chile 3 meses. O sea, la narcodictadura cubana quedó allá en manos del hermano de Raúl Castro y Fidel Castro se fue a gobernar en Chile. Y los chilenos, los políticos corruptos, felices conviviendo con Fidel Castro y dentro del ejército chileno, pues el general Pinochet, que era el comandante del ejército, estaba decepcionado y desesperado por sacar a esos delincuentes del poder, porque era la humillación más grande para una nación tan soberana como Chile, de tanto arraigo nacionalista, de tanto sentimiento patriótico que lo tienen los chilenos, siendo gobernadas por un delincuente extranjero y al delincuente que tenían ellos ahí en el poder, convencido como Petro que los cambios eran promover la violencia, inclusive lo que más rápido le organizó Fidel Castro en Chile a Allende fue lo que llamaban los comités de defensa de la revolución. Y entonces andaban los comunistas armados ya paralelamente con el ejército. Y una de las pruebas de que era así es que cuando se produjo el golpe de Estado o el pronunciamiento militar de Pinochet, la última foto de Allende es patética, con una subametralladora y un poco de bandidos de civil acompañándolo al lado para salir a enfrentarse a las tropas que estaban bombardeando el Palacio de la Moneda para sacar toda esa delincuencia de allá y recuperar el orden y trazarle la nueva senda a Chile. Eh, y ellos se convertían en el epicentro del continente
El terrorista francés Regis Debray se había instalado en Santiago después de haber pagado una condena en Chile, había pasado por Montevideo y Buenos Aires y había dejado un poco de coordinaciones con los tupamaros y los montoneros. Eh, Se estaban produciendo una gran cantidad de asesinatos políticos en Buenos Aires, en Montevideo, en Río de Janeiro, coordinados desde Chile. La narcodictadura cubana apoyaba fuertemente al ELN en Colombia, al Sendero Luminoso y al otro grupo, al Tupac Amaru en el Perú. Se estaba promoviendo la guerrilla de la URG en Guatemala. Se estaba formando un movimiento subversivo de apoyo a Omar Torrijos en Panamá para que reclamara la devolución del canal. Había protestas en toda Latinoamérica por la guerra del Vietnam. Había apoyo directo al comunismo en todos sus frentes. Y de remate, como ya lo vimos, la línea comunista maoísta estaba tomando fuerza y dividía los movimientos en todos los países eh, donde había guerrillas con unas nuevas líneas del Partido Comunista Marxista-Leninista. Entonces, como vemos, todo un enredo de intenciones perversas contra Colombia y contra el continente, mientras los politiqueros hablando de cómo sostenerse en el poder y cómo evitar que Rojas Pinilla o López Miquelsen ganaran, mm, haciendo todo tipo de componendas y anunciando puentes donde no hay ríos en el discurso del señor Pastrana del 31 de diciembre y el más directo, el 4 de enero, cuando ya le dijo al país que la única solución era continuar con el Frente Nacional y que él entregaría hasta su vida en defensa de ese proyecto. Y coronel, ¿cómo ocurrió el asalto terrorista del ELN contra el municipio de San Pablo en la mañana del festivo de Reyes Magos en enero del 72? Pues que los bandidos tomaron por asalto el cuartel, entraron de manera violenta, destruyeron las instalaciones que han sido financiadas con recursos propios y en un poblado que no tenía ni siquiera las calles pavimentadas, donde había una cantidad de problemas sociales. Asesinaron a un policía, secuestraron a otros cuatro, intimidaron y anunciaron que ellos se quedarían ahí porque la revolución cubana era la solución. Le echaron vivas a Camilo Torres, Fidel Castro, eh, establecieron un parangón de que si el comunismo ha ganado en Chile, ellos podían ganar en Colombia, saquearon la población, saquearon todo lo que había, otras cosas las repartieron de manera populachera, eh, le lanzaron ácido en la cara a una gente que quedó completamente desfigurado, de quien hablamos ayer, y anunciaron que el ELN seguiría en toda la región del Magdalena Medio produciendo este tipo de acciones criminales para llevar a Colombia a un paraíso igual al de Cuba, ya que su líder espiritual era Fidel Castro, que en ese momento estaba gobernando en Cuba y en Chile. ¿Cómo podríamos describir la despedida hecha por la Policía Nacional al féretro del valeroso agente de la policía Omar González, vilmente asesinado por los terroristas del ELN en San Pablo Bolívar? Pues lo veíamos ayer, fue una despedida muy sentida, afectó a toda la institución, fortaleció la mística institucional interna y comprometió al país en una reflexión amplia, pero desafortunadamente era época de festivos y luego ya se volvió común en Colombia que todos los días nos digan que fueron asesinados un policía, un soldado, y eso ya no conmueve a nadie. Grave sí que Shakira no le funcione una canción, que James Rodríguez no pueda jugar un partido de fútbol con la selección, o que perdamos contra otra selección, o que se diga que estamos en riesgo de no asistir al Mundial. Eso sí es gravísimo. Pero que asesinen soldados y policías, eso no es grave porque ahí habrá otro que lo reemplace. Es un país completamente indolente y el sentimiento que tuvo la policía en su momento no tiene mm, ninguna incidencia en el pensamiento colectivo acerca de la importancia de los hombres y mujeres que portan los uniformes militares y policiales garantizando la seguridad y el orden en Colombia.
¿Cuál fue el primer lamentable desenlace de la persecución de los soldados del ejército a los terroristas responsables del ataque del ELN contra humildes habitantes del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, el 6 de enero del 72? Pues que mientras el presidente Pastrana andaba por allá haciendo politiquería y hablando de las reformas que iba a hacer y de los cambios, el golpe fue muy duro, ¿no? Para él, para su gobierno y para sus propagandistas en los medios de comunicación, porque la guerrilla les había demostrado todo lo contrario, porque políticamente la NAPO seguía siendo muy fuerte y porque las presunciones que tenía el caricaturista Pepón eran ciertas. En la elección de Mitaca o cuerpos colegiados le iba a ir muy mal a los liberales y conservadores que eran quienes apoyaban al señor Pastrana. Entonces, ese asalto a San Pablo Bolívar pues, fue una bofetada a las propuestas del Pacto de Chicoral y todo lo que hablaban, porque además fue muy desplegado publicitariamente. Entonces, a la tropa Tolondra ordenaron mover las tropas a toda carrera y lo explicábamos ayer, que en el ejercicio de persecución de esos delincuentes que se dividieron en varios grupos y se llevaron los secuestrados, dejaron emboscadas y trampas y en una de esas, una tropa que entró a la carrera sin analizar el terreno, sin tener una estructuración lógica de cómo moverse, ni evaluar la situación, porque la afán era localizar los terroristas, cayó en una emboscada y allí fue asesinado un sargento, dos soldados y hubo dos más heridos. O sea que Barrancabermeja, que era el epicentro donde se concentraban las operaciones y se dirigía todo lo que sucedía en orden público en el Magdalena Medio, fue escenario en menos de 2 días, no solamente del sepelio del agente que fue asesinado y quemado con ácido en la posición de combate allá dentro del cuartel de policía de San Pablo, sino que muy cerca a San Pablo, en la zona montañosa donde se hacía la persecución hacia la serranía de San Lucas, donde se han replegado los terroristas, cayeron los soldados del batallón Boyacá en una trampa y fueron asesinados tres, un suboficial y dos soldados y otros heridos, y todos los féretros y los heridos trasladados a Barranca con el morbo de la prensa y con la ebullición que había ahí en el puerto. Porque no se nos puede olvidar que el año anterior, en el 71, con todo ese proceso de violencia que desataron los comunistas armados y desarmados en toda Colombia, hubo una parálisis muy fuerte en la refinería petrolera, muchos enfrentamientos en las calles, había bombas, había terrorismo del ELN, porque todas las células urbanas del ELN estaban infiltradas en la USO y ahí dentro del cuerpo petrolero, además de lo que ya había construido el Partido Comunista con las FARC. Situación muy crítica, muy candente, mientras el presidente andaba hablando de que él iba a imponer la ley y el orden y que iba a hacer transformaciones en la agricultura y la educación y los mismos cuentos de siempre. Hubo nuevas acciones terroristas de los grupos armados comunistas contra los colombianos subsiguientes a la sangrienta emboscada perpetrada por terroristas del ELN contra soldados del Comando del Magdalena Medio en el área rural del municipio de San Pablo Bolívar a comienzos de 1972. Claro, hubo, y ayer veíamos en el episodio 668 que en el área de Cimitarra ya aparecieron las FARC y de una vez la aparición de Año Nuevo y la respuesta al cuento del pacto de Chicoral y de los cambios estructurales que prometía el señor Pastrana, y así se lo dijeron en el comunicado, fue el asesinato de dos labriegos hacendados, de esos que se fundan en el monte, no eran hacendados tradicionales terratenientes, sino personas que se han fundado en la zona y estaban sacando adelante, despojando monte y produciendo agricultura y especies pecuarias y estaban comenzando a crecer. Ambos fueron sacados de sus casas y fusilados por las FARC en presencia de sus familiares. Pero además hubo una emboscada en el sector de Borbur, en Boyacá,
de bandidos de las FARC contra una patrulla del ejército que estaba tratando de ponerle orden a la violencia que se ha desatado entre esmeralderos en esa zona, que era otro problema que le ha surgido al país en medio de la supuesta paz que nos ha traído el Frente Nacional. Ya veíamos la semana pasada que el Ministerio de Minas y Energía había producido un documento en el cual regulaba la forma de explotar las esmeraldas, pero el problema estaba tan crecido que eran unas mafias las que controlaban eso allí. Una cosa decía la letra muerta del papel y otra la realidad que se vivía en la zona esmeraldífera. Y también hubo un hecho bastante heroico, que ese será episodio para analizar en otro escenario. El EPL, que en apariencia había estado calladito, también apareció a comienzos del año 72 a hacerse sentir en el corregimiento de Santa Rita en Itabango, Antioquia, que ha sido desde esa época una zona muy castigada por la violencia comunista, y asaltaron el poblado y llevaban la misma intención de destruirlo y hacer la repetición de lo que ha hecho el ELN en San Pablo, pero allí hubo tres agentes muy valerosos de la Policía Nacional que fueron condecorados por varias instancias nacionales, que no solamente evitaron la incineración del pueblo como pensaban los bandidos, sino que eliminaron algunos de ellos. Y en el Huila se presentó otro enfrentamiento entre tropas del ejército y bandidos de las FARC. Entonces, vemos que el año 72 comenzó con la realidad de lo que hemos vivido en Colombia. Avisos politiqueros, publicitarios y veintejurieros del presidente, sus ministros y sus medios de comunicación, trasladándole la responsabilidad y enfrascados en que el problema de la violencia en Colombia estaba en una riña por allá personal que ha tenido un dirigente de la ANAPO con una persona en Antioquia, y no en la realidad de lo que estaba pasando con el terrorismo comunista, como lo estamos viendo aquí hoy. ¿Qué nuevos hechos relacionados de violencia ocurría en los departamentos del Huila y Tolima, escogidos como plataforma de lanzamiento de terrorismo comunista contra Colombia por el Comité Central de ese partido político promotor de la violencia y el crimen? Pues que los colonos del Alto Pato, todos orientados por el Partido Comunista, comenzaron a abrir unas trochas de facto dirigidas por los bandidos de tiro fijo y a expropiar las tierras. Entonces los propietarios de esas fincas se armaron y fueron a someterlos, y cuando fueron a someterlos se llevaron la sorpresa de que los colonos estaban mejor armados que ellos, o sea, la guerrilla estaba ahí metida, y los sacaron corriendo. Esta es otra parte de la historia que no nos cuentan, y siempre nos han dicho que esas repúblicas independientes del Pato y del Guayabero fueron la respuesta popular a unos ataques del Estado contra unos pobres campesinos. Y aquí lo que vemos que tenían organizadas unas repúblicas independientes totalmente estructuradas, y que cuando le robaron las tierras a uno de los propietarios, ellos fueron a tratar de hacerse sentir, y el problema fue que fueron recibidos con fuego y con armas de uso privativo de las fuerzas militares, entre esos colonos, entre comillas, que estaban trabajando la construcción de una vía, que era el sueño de Tiro Fijo siempre, de construir vías en la profundidad de sus retaguardias estratégicas para mantener una comunicación más fluida entre sus estructuras. Entre tanto, en el Tolima, una cuadrilla, en el municipio del Guamo, muy cerca donde se ha hecho la reunión de Chicoral, que se tomaron todas esas decisiones transformadoras, según el señor Pastrana, las FARC se metieron a una finca y se robaron todos los elementos que había allí de valor, además de las armas que tenían los propietarios de la finca para el cuidado de su propiedad. ¿Qué lectura podemos dar a la declaración desmedida del general Joaquín Matallana Bermúdez cuando recibió la dirección de la Escuela Militar de Cadetes? Siempre se ha dicho que la lengua no es buena compañera de los imperios ni de un ente gubernamental. Al general Matallana se le acostumbró desde teniente coronel a hablar más de la cuenta.
y los medios de comunicación lo volvieron un personaje nacional porque estaba haciendo lo que haría cualquier comandante de tropas, cumplir con la misión. O sea, si a un teniente coronel le dan el mando de un batallón y lo meten a una zona de conflicto, pues lo que tiene es que cumplir con la misión, no hablar por los medios de comunicación. Y él pues venía con una fama que se le ha crecido porque en medio de la violencia tripartidista había sido comandante del Batallón Colombia y le han puesto más de la cuenta. Y luego con lo de la muerte de Efraín González en Bogotá, que era el jefe de Estado Mayor de la brigada aquí, y la operación realmente la hizo fue el teniente Harold Bedoya Pizarro, que era el comandante de un grupo especial que había en la 13ª Brigada. Pero pues él era el comandante, ya apareció en uniforme número 3, bata, en medio de un tiroteo y con un casco alemán puesto y dando declaraciones en los medios de comunicación. Entonces se volvió muy famoso en el país y cuando ascendió a brigadier general lo pusieron de director del DAS, sí, del DAS. Entonces allí se dedicó a hacer una cantidad de actividades propias de esa entidad con sus subalternos. Era más lo que aparecía en la prensa que lo que hacía. Luego salió de la Escuela Militar de Director el general Valencia Tovar y pusieron a Matallana. Entonces, en lugar de dar unas declaraciones sensatas sobre su experiencia como militar y una invitación a la sociedad a que se integrara al proceso de formación militar, comenzó fue a despotricar y sin estar cerca, porque ya llevaba varios años fuera del mando y de la realidad institucional del ejército, se puso a decir algo que no era cierto, que es que a la escuela militar no estaba presentando nadie, que estaba llegando ya lo peorcito de la sociedad ya, que era culpa de los colegios que estaban generando un sentimiento antimilitar y que él ya no sabía qué hacer, pero que estaba en el cargo. Entonces uno me pregunta, si no sabía qué hacer, ¿por qué no renunció? Pero era simplemente el afán de protagonismo, porque estaban en una competencia abierta con el general Valencia Tovar, cuál de los dos salía más en los medios de comunicación. Y eso pues le hacía mucho daño a la institución y le hacía mucho daño a la seguridad nacional. Todavía no entendemos cuál es el propósito que buscaba el señor general Matallana diciendo que en un país de 22 millones de personas, entre 40.000 bachilleres, no se conseguía una cuota buena en la escuela militar, cual es absolutamente falso, porque entonces eso significaría que los oficiales que estuvieron en esa escuela durante ese periodo del 70, 71, 72, 68, 69, son personas indignas, ya que según el general Matallana no servían, y ahí está la declaración en los medios de comunicación. Bocón y hablador hasta el último día de su existencia. ¿Cómo interpretar para la seguridad y desarrollo del país las murallas politiqueras de Belisario Betancur alrededor de la ANAPO, pese a haber sido candidato conservador 2 años antes? Es que las marrullas de Belisario Betancur son el reflejo de la actuación trapacera de todos los politiqueros colombianos. Este sujeto había sido candidato oficial por el Partido Conservador en las elecciones del 70. Había sido ministro conservador del gobierno de Valencia. Y era uno de los dirigentes que uno no sabe de qué vivía, pero estaba todo el tiempo presente en los medios de comunicación y en politiquería. Ese es otro de los secretos que no nos cuentan de la historia de Colombia, de dónde se mantienen. Hagamos un paréntesis, acordémonos de Pedea Córdoba cuando la destituyeron de senadora y andaba por el mundo entero viajando, pero así ha pasado con estos personajes. Porque todos los quienes trabajamos sabemos que cada paso que uno le cuesta dinero, cada par de zapatos que se ponga cuestan dinero, cada viaje que haga en una aerolínea tiene que pagar el pasaje, cada almuerzo que se come tiene que pagarlo, cuesta. Pero estos sujetos viven, aparecen en todos los medios de comunicación, están un día en Barranquilla, otro día en Cali, otro día en Nueva York. Nadie sabe quién les financia todo eso, pero hayan vivido. Entonces este sujeto perdió las elecciones del 70, que las ganó Rojas Pinilla, pero que se las entregaron a Pastrana Borrero. Y quedó fuera del
de la posibilidad de ser presidente, entonces la ANAPO comenzó a crecer, a pesar de que había divisiones, como lo hemos explicado, y en el 72 ganó las elecciones en varias partes del país ganó las elecciones de cuerpos colegiados. Entonces se comenzó a perfilar que el próximo presidente no iba a ser el señor López Miquelsen, sino que sería el general Rojas Pinilla. Lo que nadie sabía era que Rojas Pinilla estaba muy enfermo y eran pocas las personas que conocían esa información y que posiblemente no llegaría vivo a la campaña electoral. Pero la hija era quien se suponía que iba a tomar las banderas. Entonces, ni corto ni perezoso, Belisario Betancur renunció al Partido Conservador y fue y se presentó de candidato a la NAPO. Y primero dijo que él aceptaría que la candidata fuera María Eugenia, que la apoyaría, pero que se sometieran a una convención que él también quería participar como candidato de tercero en la línea. Y esto se le olvida al país. Luego se le olvida tanto al país que para las elecciones del 78 volvió y se lanzó por el Partido Conservador y perdió con Turbay y ya vimos en un episodio anterior cómo se atacaban los dos, uno y otro, no por Colombia, sino por la ambición politiquera de ambos, que inclusive ya siendo presidente Turbay, Belisario Betancur le puso una denuncia en la Procuraduría, que en ese tiempo sí funcionaba así, porque es la constitución anterior a la 91, que la Procuraduría sí podía investigar al presidente, porque dijo que Turbay, al inaugurar obras, estaba haciendo una campaña política a favor del liberalismo. Entonces Turbay, con su sarcasmo, le contestó que sí, que él estaba en campaña política porque el trabajo de un presidente era hacer política y que las obras eran política y que él pertenecía al Partido Liberal, se sobreentendía que eso era beneficio para los liberales. Entonces Betancur armó semejante desorden que la falta de lealtad y eso de estar saltando de un lado a otro y todo el país le comió cuento. Pero 6 años antes había estado en la NAPO, luego de ser conservador y había regresado al Partido Conservador. ¿Y por qué? En el informe de la supuesta verdad no nos cuentan que todas esas trapacerías son las que han polarizado al país y motivado más violencia. Esas eran las marrullas del señor Betancourt. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por el ELN desde sus inicios hace 60 años y que hoy siguen siendo iguales o peores? Pues mire, deduciendo de todo lo que hemos visto ayer y hoy y todos estos días con la memoria histórica y lo que seguimos analizando, definitivamente el ELN y las FARC, todos estos grupos criminales, es una consecuencia y un reflejo de esa descomposición política. No son solamente el origen, como se supondría, o la razón de ser del problema. Es que el problema está en esos politiqueros. Miremos cuántos eventos de intereses particulares de ellos ocurrieron en esa época, por montones, mientras el país se desangraba por la violencia comunista, pero eso no era importante para ellos porque es que hay soldados y policías listos a morir y se pueden reemplazar por otros, y entonces la politiquería por un lado. Y de remate, personas como el general Matallana, completamente equivocados, dando mensajes negativos de que nadie se quiere meter al ejército. Entonces, un país en crisis, una politiquería descompuesta, el general Valencia Tobar yendo al entierro de un terrorista y el general Matallana diciéndole al país que es que ya no vale la pena entrar a la escuela militar porque es que nadie quiere meter, porque es que hay una descomposición. Y los políticos saltando de lado y lado, pues el mensaje es completamente desfavorable a la sociedad y favorable a los grupos criminales. Y si eso sigue como está ahora, que es peor, que Petro no asiste a las ceremonias militares o llega tardísimo, está por allá en acciones poco santas, fuera del país volado, además de que condecora terroristas del M-19 en una ceremonia pública, que desconoce abiertamente la institucionalidad y fuera de eso reunido con bandidos de su misma laya en Cuba, hablando de la paz. ¿Qué podemos esperar de eso? Si es que la repetición es la misma y no hay claridad. Y como si fuera poco, nos aparecen ya 66 candidatos presidenciales sin ninguna estructura estratégica para resolver este problema, pero vote por mí que yo sigo en lo mismo y los comunistas son malos, pues ese es el mismo cuento de siempre. O sea, por un lado el cuento de los
politiqueros hablando mentiras que van a cambiar lo que no cambian. Y por el otro lado, los comunistas hablando de paz, pero destruyendo a Colombia, no ha cambiado en 60, 70 años. Simplemente la conclusión es que eso no le va a funcionar ni a Petro ni a nadie mientras siga con ese esquema. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria del agente de policía Omar González, del sargento del ejército Rodríguez María Pérez y el soldado Carlos Daniel Reyes Núñez, asesinados como consecuencia del ataque terrorista del ELN contra los moradores del San Pablo Bolívar en 1972. Adelante, mi coronel. Mi coronel Saldaña, ¿me escucha? Mi coronel, lo estoy escuchando. ¿Nos puede dar algunas reflexiones respecto a lo tratado en el presente episodio? Mi coronel, yo creo que la reflexión de aquí que nos queda para pensar a todos es que las guerrillas comunistas han tenido siempre objetivos estratégicos importantes como suele ser la actuación del terrorismo. Un acto terrorista nunca es aislado ni dislocado de la realidad política que vive un país o un estado o una región. Y ahí radica la fuerza con que el terrorismo puede causar el impacto con un acto pequeño en una gran comunidad. Se cumple en esa estructura la famosa frase de Mao Zedong: mate a uno y aterrorice a 10.000. ¿Qué queremos decir con esto? Que esos hechos, como el ataque terrorista contra San Pablo Bolívar, la subsiguiente emboscada en la que mueren un suboficial y 2 soldados, que es el tema de hoy, los ataques que hubo simultáneamente en la zona minera de Esmeraldas, lo que sucedió en Ituango, Antioquia, lo que sucedió en Cimitarra, en el Huila, en el Tolima, indican que hay una dirección estratégica lógica, que hay una visión de cómo afectar distintos puntos de la geografía nacional para cumplir lo que decía el Che Guevara, que armar 1.000 Vietnams en 1.000 partes con el fin de desarticular al Estado colombiano. Entonces ahí nos queda una conclusión. Hay una estructura, hay una estrategia. Negativa sí, pero es una estrategia. Y de la otra parte ponemos sobre el tapete y lo que vemos son las ambiciones
personales de Belisario Betancur, las ambiciones personales del señor Pastrana, las intenciones malévolas del periódico El Tiempo de desviar el foco de la atención de los problemas, las predicciones de los caricaturistas de humor político que fueron tan exactas, los afanes de los sindicatos de destruir el país, ya todas excluyentes, ningún excluyente. ¿A qué nos lleva todo eso? A que este es el final del periodo del Frente Nacional, 16 años de repartija de poder. Siempre nos han dicho el mensaje que este fue el camino hacia la paz que, entre comillas, tranquilizó los espíritus en Colombia. Pero como del dicho al hecho hay mucho trecho, nos quedaría hoy una pregunta abierta para toda la audiencia. ¿A quién favoreció realmente el periodo del Frente Nacional? ¿A los colombianos porque les trajo la paz? ¿A los partidos políticos porque recuperaron el poder y se mantuvieron en su repartija de siempre y siguieron sacrificando a Colombia para satisfacer sus egoísmos? ¿O a los terroristas del M-19, las FARC, el ELN, que se fortalecieron durante esa época? ¿O al narcotráfico que encontró el terreno abonado para manejar decenas de sistemas de economías ilegales? ¿O a los esmeralderos que hicieron su feria y su agosto y la siguen haciendo en la zona productora de gemas? ¿O a todos los anteriores? ¿O a quién definitivamente en contexto si fuera la narcodictadura cubana para proyectarse sobre el continente, la que favoreció esta época del Frente Nacional, donde ocurrieron estos hechos tan lamentables como el asesinato del sargento y los dos soldados que iban buscando a los bandidos que acababan de destruir el poblado de San Pablo Bolívar? Mucho para reflexionar y respuestas aún no claras, pero tenemos Comisión de la Verdad, las cosas más. Adelante, mi con su comentario. Con mucho gusto, mi coronel. Hoy, cuando estamos presentando el 669 episodios de la memoria histórica, jueves 21 de noviembre de 2024, en donde vimos ampliamente la sangrienta emboscada perpetrada por terroristas del ELN contra soldados del Comando del Magdalena Medio en el área rural del municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar, a comienzos de 1972. Objetivo: Colombia. Mucho es el daño que los grupos terroristas narcoguerrilleros le han hecho a Colombia, y por ese mero hecho son apátridas que no merecen ningún perdón ni ninguna amnistía. Y daño también le hacen a nuestro país los gobiernos que, al no combatirlos y someterlos con las armas del Estado, les conceden ese mecanismo de extinción de la pena o de otros delitos contemplados en el Código Penal colombiano o en las diversas jurisdicciones del derecho público, sin exigirles resarcir, no en la teoría, sino en la praxis, nada a cambio, y a contrario sensu les otorgan beneficios, como ocurrió con el proceso de paz de Far Santos y en muchos otros casos, con becas al exterior de terroristas que luego siguen atentando contra sus propios hermanos conciudadanos. Pero como bien se ha definido, el mecanismo de la amnistía les extingue la pena, pero jamás la condición de psicópatas terroristas que los acompañan desde la cuna hasta la tumba. Por eso decirles asesinos no es una ofensa para ellos, porque esa es su condición natural. Ellos sonríen, como sonríe el pedófilo cuando accede a una criatura indefensa, porque ese es el patrón de su parafilia. O como el disfrute que siente el pirómano
con el fuego, el mitómano con la mentira o el cleptómano con el robo. Son patrones de conducta clasificados en las diferentes ramas de la psicología. Lo que llama la atención es que a las categorías de parafílicos o de quienes sufren otros trastornos de personalidad de los expresados arriba, se les indician, imputan cargos, acusan y condenan, mientras a la narcoguerrilla terrorista y comunista que comete todos esos delitos contenidos en el Código Penal colombiano, se les concede el beneficio de la amnistía solo por encubrirse con el nombre de revolucionarios y con este mote han destruido y siguen destruyendo el país. Aquí no se está diciendo que se deben combatir, capturarlos o darlos de baja por el solo hecho de tener una ideología, que en este caso es la comunista. Lo que se dice es que deben, deber ser de un Estado fuerte, de ser capturados, sometidos a la justicia ordinaria como cualquier delincuente por los delitos cometidos o darse de baja si se enfrentan en combate a la autoridad legítimamente constituida y que en ningún caso se debería dialogar con ellos. Con mitómanos no se puede dialogar ni adelantar procesos de paz, mecanismo que se hunde desde las épocas del Frente Nacional en 1958 hasta nuestros días, sin resultados positivos en pro de la paz. Pero resulta, parodiando un escrito de un señor Carlos Mario González en Amor, Sexualidad y Democracia, que en este país de formación y tradición clerical del rebaño y del pastor, la moda del amor y del perdón ha hecho crisis en el pueblo colombiano y en su nombre y en especial en el de las víctimas se exalta como magia y fascinación que sume a las víctimas en un éxtasis e idealizan como una lógica corderil y pacífica que rige los tratos humanos. Ilusión esta cautivante pero alejada de toda realidad. Pues es sabido que la tarea de toda empresa, y por qué no del país, es eliminar las manifestaciones violentas y destructivas de agresividad que alienta en todo ser humano. Perdón. La gente quiere palabras almibaradas que delineen la burbuja del perdón y olvido. Esto lo supieron y aplicaron muy bien los curas terroristas de la teología de la liberación y los cuadros del grupo terrorista del ELN. Tantas veces aquí demostrado, en uno de ellos, en el episodio de antier 19 de noviembre, Ogaño, en la reflexión expuesta por mi coronel Iván González, que claramente explicó el objetivo de la segunda conferencia del CELAN en Medellín en 1968, el de aplicar el Concilio Vaticano II a la realidad de la América Latina. Aparecen así los curas rebeldes, en lo que se llamó la Revolución de las Sotanas, que mientras predicaban con melífluos sermones la paz y amor, asesinaban a humildes campesinos, a soldados y a policías como los vistos ayer y hoy, dirigidos por el terrorista, el cura Domingo Laín. En este y en otros episodios se ha demostrado a diestra y siniestra la influencia comunista de Pekín y de Moscú, porque quienes al mismo tiempo que hablan de paz y amor, hacen la guerra despiadada contra su propio país. La paz concebida de esta manera
así como el amor sin dificultades de lucha, sin dolores ni fracasos, sin rabias ni desacuerdos, sin guerra y sin mente, no existe. Es utopía, no existirá jamás. Por eso es que desde Fundel, a través de estos episodios sustentados en hechos históricos, documentados y verificables, sostenemos que la paz no la encontramos a través del diálogo con los grupos terroristas de la guerrilla, sino combatiéndolos, capturándolos o dándolos de baja. Nuestra tarea es similar al del intelectual o a la de un buen padre, y aun si hubiere un buen gobernante. Estamos más de las veces a desencantar y a desilusionar hasta producir desagrado. Pero eso es lo de menos, pues jamás dejaremos de ser guerreros contra el crimen, venga de donde venga, en busca de la vida, de los valores, de la seguridad y de las buenas costumbres de nuestro país. Queremos no luchar contra molinos de viento e invitamos a visitar la página web de Fundel, en donde se publican todos estos episodios. Algún día veremos los resultados. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy amable, muy completa su reflexión y abre muchos más interrogantes acerca de cómo la dirigencia política, que es la responsable de todo esto, ha permitido por acción o por omisión o por connivencia, que es todavía peor, que esto ocurra y que se haya descompuesto de una manera tan creciente y que en lugar de encontrar soluciones a los problemas, hayan aumentado estos de manera geométrica y matemática, porque no se ha atacado el problema de raíz. Decíamos, como usted mismo lo recuerda, que lo refuerza en su comentario, que el terrorismo siempre le apunta a un objetivo estratégico, pero que del otro lado no hay respuesta estratégica. Entonces el terrorismo, por fuerza de repetición, se va posicionando dentro del esquema de la interacción sociedad, seguridad, Estado, seguridad, y al fin pierde la seguridad y gana el terrorismo. Mucho para reflexionar, mucho para pensar con este episodio de hoy y con este comentario tan concreto que hace usted, mi coronel Saldaña. Esta noche tendremos una actividad académica de análisis de política y economía y derecho con una catedrática de una universidad de Antioquia, la señora Buitrago, esposa del catedrático Andrés Úsuga, Astrid Buitrago. Y mañana continuaremos con nuestra actividad académica normal de la mañana de la memoria histórica y la noche de los análisis político-estratégicos. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.